Yo no crecí creyendo en el diablo. Crecí creyendo en la vergüenza, en el cansancio y en el miedo de la gente pobre. En mi casa, en un poblado de la Sierra de Guerrero, no se hablaba de demonios como en las películas. Se hablaba de sombras, de cargas, de males puestos, de promesas hechas en la borrachera y de cosas que era mejor no mirar de frente. Por eso lo que voy a contar me da más miedo ahora que entonces, porque cuando era niño no entendía nada, de grande entendí demasiado. Esto pasó en 1994, cuando yo tenía 9 años y ya trabajaba en lo que saliera. Mi padre se había ido a Carolina del Norte unos meses antes, dejando a mi madre, a mis 2 hermanas y a mí con una casa de adobe medio vencida, una milpa pobre y varias deudas. Yo era el mayor, así que desde ese momento dejé de ser niño sin que nadie me lo dijera. Vivíamos a la orilla del pueblo, cerca de un barranco seco donde por las noches se juntaba una oscuridad distinta, más espesa que en otros lados. La casa crujía mucho, pero uno aprende a distinguir el sonido de la madera, del viento y de los animales. Lo que nos empezó a pasar no sonaba a nada conocido. Primero fue el agua. A medianoche se oía abrirse la llave del lavadero del patio. No era una gotera ni una tubería floja. Se escuchaba el chorro completo, constante, cayendo contra la piedra. Mi madre salía con el quinqué en la mano y al llegar encontraba el piso encharcado, como si alguien hubiera estado lavándose allí apenas unos segundos antes. La llave estaba cerrada. Más de una vez yo la vi tocar el charco con la punta del pie y santiguarse sin decir nada. Luego vinieron los pasos. No eran carreras ni ruidos vagos. Eran pasos lentos, pesados, de alguien que caminaba alrededor de los cuartos arrastrando los pies. Empezaban casi siempre a las 3 de la mañana. Daban la vuelta a la casa, se detenían junto a la pared donde dormíamos mis hermanas y yo, y después seguían hasta la cocina. Nunca se oía abrirse la puerta. Nunca ladraban los perros. Eso era lo peor. En el pueblo los perros ladraban hasta por una hoja, pero con esos pasos se quedaban mudos. Mi madre empezó a amanecer con moretones en los brazos. Decía que tal vez se golpeaba dormida, aunque se notaba que ni ella misma se lo creía. Una noche la escuché rezando en voz baja en la cocina. No era raro que rezara, pero esa vez estaba llorando. Me asomé desde el pasillo y la vi parada junto al fogón, tiesa, mirando hacia la puerta del patio. No había nadie. Sin embargo, yo alcancé a percibir un olor que no volví a olvidar jamás, una mezcla de tierra mojada, cuero viejo y algo parecido al azufre, como cuando uno prende muchos cohetes en una fiesta patronal y el humo se queda atorado en la nariz. A la mañana siguiente le contó todo a mi tío Hilario, hermano de mi abuelo. En el pueblo le tenían respeto, pero no un respeto limpio. Lo buscaban para curaciones, para pleitos y para favores que nadie decía en voz alta. Era de esos hombres que podían sonreírte con bondad y al mismo tiempo hacerte sentir que sabían algo de ti que tú no querías que nadie supiera. Yo lo quería mucho. De niño, uno no entiende la diferencia entre cariño y temor. Cuando mi madre le dijo que alguien la había abrazado por detrás mientras lavaba los trastes, que había sentido dedos largos enterrársele en la cintura y una respiración caliente en la nuca, mi tío no se sorprendió. Ni siquiera dejó de mascar tabaco. Soltó apenas una risa corta y dijo que no se asustara, que a veces el amigo rondaba donde sabía que había necesidad. Así le decía. El amigo. Lo dijo con tanta naturalidad que a mí se me heló el cuerpo. No por la frase, sino por la cara de mi madre. En vez de enojarse, bajó la mirada. Como si en el fondo ya hubiera pensado lo mismo y le diera vergüenza confirmarlo. Con el paso de los días empecé a fijarme mejor en mi tío. Había cosas raras en el que antes me parecían normales. A veces se perdía toda la noche entre los cerros y regresaba al amanecer con el caballo sudado,
pero él traía la ropa seca, limpia, sin espinas ni lodo. Otras veces amanecía dormido en piedras del arroyo, en lugares donde cualquier borracho habría caído al agua. A él jamás le pasaba nada. Ni robado, ni golpeado, ni enfermo. Era como si algo le apartara el daño. Una tarde me mandó a llevarle comida a una parcela vieja que tenía lejos del camino principal. Fui solo, porque en ese tiempo uno obedecía sin preguntar. El lugar estaba rodeado de huizaches y había una choza de palma casi caída. Lo encontré sentado afuera, serio, como si me hubiera estado esperando desde mucho antes. Me pidió que dejara el plato y me dijo que entrara a la choza por una botella que había olvidado. Hasta la fecha desearía no haber obedecido. Adentro estaba oscuro y olía igual que aquella noche en la cocina. Azufre. Cuero húmedo. Algo podrido. Tardé unos segundos en acostumbrarme y entonces lo vi, al fondo, no completo, no claramente, sino por partes. Primero 2 botas negras cubiertas de tierra. Luego unas piernas demasiado largas. Después una mano apoyada en la pared, una mano anormal, huesuda, con uñas oscuras y gruesas como garras mal cuidadas. No vi el rostro. Vi algo peor, vi que aquella cosa no proyectaba sombra, aunque por el techo roto entraba una línea de sol directa. Quise gritar, pero me quedé inmóvil. Sentí una presión en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra encima. La mano se movió apenas. Los dedos rasparon la pared de carrizo con un sonido seco. Entonces escuché la voz de mi tío detrás de mí, ya dentro de la choza, susurrándome muy cerca del oído que no levantara la vista, que si lo miraba a los ojos me iba a seguir siempre. Salí corriendo y dejé el plato tirado. Mi tío no me detuvo. Esa noche tuve fiebre. Deliré durante 2 días. Mi madre dijo que había sido un susto, pero desde entonces empezaron a pasarme cosas a mí. Soñaba con un hombre parado junto a mi petate, un hombre alto, vestido de negro, que nunca enseñaba la cara. Al despertar, encontraba tierra dentro del cuarto, como si alguien hubiera entrado con botas. Mis hermanas también la veían. Mi madre barría sin decir palabra. Lo peor vino una semana después. Mi tío Hilario llegó de noche, golpeó la puerta y pidió hablar con mi madre a solas. Yo escuché desde el otro cuarto. No entendí todo, pero sí lo suficiente. Le estaba proponiendo ayudarla, mandarle dinero, asegurarse de que no nos faltara nada mientras mi padre seguía en Estados Unidos. A cambio, decía, solo tenía que aceptar protección. Mi madre le preguntó de quién. Hubo un silencio largo. Luego él respondió con una tranquilidad que todavía me enferma recordar. Del que ya te conoce. Mi madre lo corrió de la casa llorando. Esa misma madrugada comenzaron los golpes en el techo. No eran ramas ni animales. Eran pisadas. De un extremo al otro, lentas, firmes, como si alguien caminara sobre las tejas buscando por dónde entrar. Mis hermanas gritaban. Yo no podía moverme. Mi madre, armada apenas con un rosario y una vela, se paró en medio del cuarto y empezó a rezar tan fuerte que se le quebró la voz. Entonces cayó un puñado de tierra negra por una rendija del techo. Y junto con la tierra cayó una moneda vieja, ennegrecida, tan caliente que dejó marca en el piso. A la mañana siguiente fuimos con un sacerdote del pueblo vecino. Bendijo la casa, regó agua bendita y nos dijo que había cosas que no debía explicar, pero que nos fuéramos de allí cuanto antes. 3 meses después nos mudamos con unos familiares en Iguala. Nunca volvimos a vivir en esa casa. Años más tarde supe que mi tío apareció muerto cerca del arroyo, recostado sobre una piedra, como si estuviera dormido. No tenía golpes, ni heridas, ni señales de haber peleado con nadie.
Pero quienes lo velaron contaron algo que nadie quiso repetir 2 veces. Al acomodarle el cuerpo, notaron que la espalda tenía 4 marcas hundidas, largas y paralelas, como si algo con dedos imposibles lo hubiera sujetado con fuerza antes de dejarlo ahí. Mi madre jamás volvió a hablar del tema. Yo tampoco durante mucho tiempo. Ahora vivo lejos, también en Estados Unidos, igual que mi padre. Tengo esposa, hijos y una vida que parece normal. Pero hay noches, sobre todo cuando llueve, en las que despierto con un olor a azufre metido en el cuarto. Me levanto, reviso puertas, ventanas, cocina, patio. Nunca encuentro nada. Solo una vez encontré algo. Fue hace 2 años. Había llovido toda la madrugada. Al abrir la puerta trasera para sacar la basura, vi en el cemento mojado unas huellas de botas. Venían desde la cerca, cruzaban el patio y se detenían justo frente a la puerta. No regresaban a ningún lado. No se alejaban. Solo llegaban hasta mi casa. Yo no creía en el diablo. Creía en el hambre, en las deudas, en el trabajo que empieza antes de que amanezca y termina cuando ya no sientes las manos. Creía en el olor de la sangre fresca, en el vapor tibio que sale del lomo de un animal recién muerto, en la tierra húmeda pegándose a las botas. Pero hubo un tiempo en que viví algo que me cambió para siempre, y desde entonces entendí que hay horas de la noche que no le pertenecen a Dios ni a los hombres. Esto pasó en 1994, en un poblado perdido de la Huasteca hidalguense, no muy lejos de Huejutla. Yo había llegado ahí con mi mujer, mis 2 hijas y mi cuñado, buscando empezar de nuevo. Veníamos de San Luis Potosí, con una mano adelante y otra atrás. Lo único que sabía hacer bien era criar y vender cerdos. Con años de esfuerzo levanté una pequeña posilga detrás de la casa y armé un negocio modesto de carne. No nos hicimos ricos, pero por primera vez en mucho tiempo comíamos todos los días. La casa quedaba retirada del resto de las viviendas, junto a una vereda de monte bajo y naranjales. Esa distancia nos convenía por el olor y por el ruido de los animales. También nos dejaba solos, demasiado solos, aunque eso lo comprendí después. Yo empezaba la jornada a las 3 de la madrugada. Siempre a esa hora. Encendía un quinqué, salía al patio, elegía al animal y lo preparaba todo antes de que amaneciera. Así la carne estaba lista para repartirla en las rancherías cercanas. Durante años lo hice sin problema. Hasta que en una fiesta patronal, ya entrada la noche, alguien escuchó a mi cuñado contar nuestros horarios y el ambiente cambió. Recuerdo las caras. Nadie se rió. Nadie dijo que era una exageración. Una señora vieja, de esas que parecen secas por el sol y los rezos, nomás bajó la mirada y murmuró que a las 3 no se mata carne, no en ese pueblo. Otro hombre dijo que esa hora era la entrega. No explicó de qué hablaba. Mi mujer, que era más creyente que yo, me apretó la rodilla debajo de la mesa. En el camino de regreso me pidió que cambiáramos el horario. No le hice caso. Uno se vuelve terco cuando le va bien. Cree que todo aviso ajeno nace de la envidia. Los primeros días después de aquello empecé a notar cosas pequeñas. Los cerdos se inquietaban minutos antes de las 3. No gruñían normal, chillaban con una desesperación rara, como si vieran entrar a alguien al corral. Luego se quedaban en silencio de golpe, todos al mismo tiempo. Un silencio tan extraño que me hacía mirar hacia el monte. También empecé a encontrar huellas junto a la cerca. No eran de hombre descalzo ni de animal. Parecían marcas de pezuña, pero alargadas, hundidas de una forma antinatural, como si algo muy pesado caminara erguido. Mi mujer me rogó que bendijéramos la casa. Llamó a un rezandero del pueblo porque el sacerdote solo iba una vez por semana.
El hombre pasó por los cuartos, roció agua bendita, rezó en voz baja y al llegar al patio se quedó quieto. Miró el corral y me preguntó desde cuándo trabajaba a las 3. Cuando se lo dije, negó con la cabeza, me devolvió el frasco de agua y me dijo que, si seguía haciéndolo, él no volvería. No quiso aceptar dinero. A la semana desaparecieron 2 niños, primos entre sí, de 9 y 11 años. Todo el pueblo salió a buscarlos. Nos sumamos, claro. Los hallaron 2 días después, cerca del arroyo seco, sin una gota de sangre encima y con una expresión que todavía me cuesta recordar. No tenían heridas grandes. Solo una marca negra en el pecho, como si les hubieran apoyado un hierro caliente con forma de media luna. Las madres gritaban que eso no era obra de ningún hombre. Después de eso quise cambiar el horario, pero ya era tarde para nosotros. La noche decisiva la tengo clavada completa en la memoria. Eran las 2:50 cuando salí con mi cuñado. El aire estaba inmóvil, pesado, y los perros del pueblo comenzaron a aullar todos al mismo tiempo. Los marranos estaban arrinconados, temblando. Pensé que había un jaguar o algún animal cerca. Mi cuñado me dijo que escuchaba pasos detrás del corral, pero no se oían como pasos sobre tierra, sino como golpes secos de madera hueca. A las 3 exactas el quinqué se apagó. No había viento. No tropecé. La llama simplemente murió. Entonces lo vimos. Al otro lado de la cerca había una figura alta, demasiado alta, quieta entre la oscuridad. No distinguí su rostro, solo 2 puntos opacos donde debían estar los ojos y unos cuernos cortos, no grandes, pero suficientes para que mi cabeza entendiera antes que mi cuerpo. Olía peor que el corral, peor que la sangre vieja, era un olor a carne podrida mezclada con azufre y lodo revuelto. Mi cuñado soltó el cuchillo y cayó de rodillas como si algo le hubiera pegado en el estómago. Yo no pude moverme. La figura inclinó la cabeza y escuché una voz, no por fuera, sino dentro de mí. Me dijo que llevaba años comiendo de lo suyo sin saberlo. Que cada animal sacrificado a esa hora abría una puerta. Que el pueblo había aprendido a obedecer para sobrevivir, pero nosotros, por ignorantes, habíamos seguido llamándolo noche tras noche. Quise rezar y no recordé ni un Padre Nuestro. Mi cuñado empezó a vomitar algo negro, espeso, como sangre podrida. Yo corrí hacia la casa, cerré la puerta y desperté a mi mujer. Cuando salimos con lámparas y un machete, el corral estaba abierto, los cerdos apretados en un rincón y mi cuñado había desaparecido. Solo encontramos sus botas, acomodadas una junto a la otra frente al portón y en la tierra, alrededor, decenas de esas marcas de pezuña. Nunca volvió. La gente del pueblo no se sorprendió. Nadie ayudó a buscarlo más de una mañana. Una anciana me dijo que tuve suerte de que solo se llevara a uno. Esa misma tarde quemé el corral, vendí la camioneta y me fui con mi familia sin despedirme de nadie. Han pasado más de 30 años. Mis hijas crecieron, mi mujer murió de vieja y yo terminé mis días vendiendo carne ajena en un mercado, sin volver a sacrificar un solo animal. Pero cada madrugada, cuando despierto sobresaltado y miro el reloj, siempre son las 3. Y a veces, al incorporarme en la cama, percibo por unos segundos ese olor infame, como si algo siguiera cerca, esperando que vuelva a invitarlo a pasar. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos.
Esto ocurrió en 2019, en un poblado perdido entre los límites de Veracruz y Puebla, donde la neblina baja tan espesa por las noches que uno no distingue si está caminando entre árboles o entre sombras. Yo trabajaba en una pequeña tienda que heredé de mi madre. Era lo único que me dejó antes de morir. Para ese entonces yo ya arrastraba meses de insomnio, ansiedad y una tristeza que no sabía explicar. No era solo el duelo. Era algo más profundo, como si me hubieran vaciado por dentro. Entre los clientes había un hombre al que todos evitaban. Le decían Don Evaristo. No tenía familia, o al menos nadie lo reclamaba. Llegaba siempre al anochecer, compraba lo mínimo, pan duro, velas, a veces sal. Nunca hablaba de más. Siempre pagaba exacto, hasta la última vez. Esa noche llegó más tarde de lo normal. Venía mojado, aunque no estaba lloviendo. Sus botas dejaban marcas oscuras en el piso, como si no fuera agua lo que traía. Me pidió carne barata, de la que nadie compra, y 2 velas negras. Cuando le di la cuenta, se quedó quieto. No traigo completo. No sé por qué, pero sentí algo raro en el pecho, como si esas palabras no fueran nuevas, como si ya las hubiera escuchado antes, en otra vida o en otro lugar. No se preocupe, luego me paga, le dije. Entonces levantó la mirada. Y ahí fue cuando sentí algo que no era miedo, era reconocimiento. Como si algo dentro de mí supiera perfectamente quién era ese hombre, aunque mi mente no pudiera explicarlo. La deuda no se queda viva, murmuró. Siempre se cobra. Se fue arrastrando los pies, dejando ese rastro oscuro detrás. No volvió. Lo encontraron 2 días después. Muerto en su casa. Sentado en una silla, como si hubiera estado esperando a alguien. Tenía las manos abiertas sobre las piernas y una expresión que no era de descanso. Era de alivio. Esa misma noche, después del entierro, me quedé en la tienda haciendo cuentas. Afuera no había nadie. Ni perros, ni viento, ni ruido. Hasta que escuché algo. Un roce lento en la puerta. Después, 3 golpes. Secos. Exactos. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. No sentí miedo inmediato. Sentí una certeza pesada, como si ya supiera lo que había detrás. Luego vino el sonido. Una tos. No fuerte. No exagerada. Pero sí profunda, vieja, imposible de confundir. Se me heló la espalda. Apagué la luz de golpe y me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Los golpes no se repitieron. Pero tampoco se fueron. Esa noche no me atreví a abrir. Me fui a dormir al cuarto de atrás, pero no descansé. Cerré los ojos y fue entonces cuando lo vi. No era un sueño. Era como estar despierto en otro lugar. A mi derecha apareció una luz amarilla, cálida y real. En esa luz había escenas. No imágenes sueltas, sino momentos completos. Me vi con dinero. Mucho dinero. Vi la tienda convertida en un negocio grande. Vi una casa nueva, ropa nueva, una vida sin ese peso que cargaba desde hacía meses. Sentí algo que no sentía desde hacía años, tranquilidad. Pero del lado izquierdo había algo más. No necesitaba verlo directamente para saber que estaba ahí. Era enorme. Inmóvil. Observando. El aire se volvió pesado, denso, como si estuviera respirando dentro de un lugar cerrado lleno de carne colgada.
Entonces lo miré. No tenía forma exacta. Era humanoide, sí, pero incorrecto. Como si alguien hubiera intentado imitar un cuerpo humano sin entender bien cómo funciona. La piel parecía húmeda, con tonos oscuros, verdosos. Sus ojos no reflejaban nada. Eran pozos. Y aún así, no me atacó. No se movió. Solo esperó. En el suelo, entre nosotros, comenzó a aparecer algo. Tierra. Y sobre esa tierra, un nombre. No lo escuché. No lo vi completo. Lo sentí. Y entendí lo que significaba. Si lo aceptaba, todo lo que estaba viendo sería mío. No hubo palabras. No hubo trato firmado. Solo una decisión que tomé sin darme cuenta. A la mañana siguiente no recordaba nada. Seguí con mi vida. Hasta que empezaron las coincidencias. La tienda comenzó a prosperar sin explicación. Un proveedor me ofreció mercancía barata. Un terreno cercano quedó abandonado y lo compré por casi nada. El dinero empezó a fluir. Y al mismo tiempo, comenzaron las pérdidas. Primero fue mi perro. Lo encontré abierto, sin sangre. Después una vecina. Cayó enferma de un día para otro. Luego mi hermano. No fue inmediato. Fue lento. Doloroso. Como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Y cada vez que algo pasaba, por la madrugada, escuchaba los 3 golpes. Siempre 3. Siempre iguales. Nunca abrí. Hasta hace una semana. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya no quedaba nadie más a quien perder. Tal vez porque necesitaba entender. Abrí la puerta. No había nadie. Solo tierra húmeda en el suelo. Y sobre ella, un nombre. Mi nombre. Escrito con la misma forma que había visto aquella noche. Entonces lo entendí. Nunca fue un favor. Nunca fue un intercambio. Yo no era el beneficiado. Yo era el siguiente. Ahora escucho los golpes cada noche, pero ya no vienen de afuera. Vienen desde dentro de la casa. A veces, desde dentro de las paredes. Y hoy, hace unos minutos, los escuché debajo de mi cama.